Buenas de nuevo. Bueno, vamos incorporándonos. Bien. Nos habíamos quedado con la idea esta fundamental que es sobre la Ley General de Agua. Y vemos que esa es una de las medidas que a nivel estructural, ojo, estructural, es necesario que se tome. Entonces, porque esto también ya tiene una situación de larga data, o sea, de largo tiempo. Entonces, imagínense, les voy a dar un dato. Desde el 2006 está esa ley general de agua en la Asamblea Legislativa. ¿Sí? En la Asamblea Legislativa. Y ya vamos a ver qué rumbo ha tenido esa propuesta. Bien. Entonces, con respecto a esto de esta ley general de agua, es necesario señalar los siguientes supuestos. A esta altura de la crisis sociosanitaria COVID-19, existe la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa saliente, o sea, la que acaba de terminar, ¿no? La que terminó el 30 de abril. Esa asamblea, ¿sí? Esa asamblea reformó, ¿sí? Hizo una reforma constitucional que garantiza el derecho humano al agua y su saneamiento, y para ser ratificada por la nueva asamblea, o sea, resulta que en el sistema republicano la asamblea legislativa aprueba leyes. Entonces, la asamblea que aprueba leyes, más que todo cuando se refieren a la Constitución, cuando aprueba una reforma constitucional, esa reforma no entra en vigor inmediatamente. Entonces tiene que, según la ley y según la Constitución, tiene que ratificarla la Asamblea Legislativa que surge después de la Asamblea Legislativa que aprobó. O sea, la reforma la aprobó la Asamblea anterior a esta que existe ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ver que esta asamblea que acaba de entrar, que entró el fin de semana pasado, apruebe esa reforma constitucional que plantea que el agua debe ser un derecho humano. ¿Sí? Un derecho humano. El país es el único que no ha aprobado en su constitución al agua como un derecho humano. Y ahí todos los países. Resulta que la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó en el 2010, hace 10 años, de que el agua sea un derecho humano. Imagínense cuánto llevamos ya, más de 10 años. Hasta ahora. Hasta ahora se aprobó, pero esta asamblea tiene que ratificar. Como les digo, esperemos los frutos. La misma asamblea saliente aprobó el artículo dentro de la Ley General del Agua de cómo estará integrada la Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua y que en su totalidad serán estatales. Consideramos que estos presupuestos contribuyen positivamente y son condiciones necesarias para la aprobación de una buena y nueva Ley General de Aguas para el país. Es necesario también señalar esto. Otro presupuesto, que en El Salvador existe una crisis hídrica y que su configuración más contundente se evidencia en escasez en diversos niveles del agua, y que las causas tienen que ver con los criterios dominantes
mercantiles, incapacidad institucional, pues el ANDA solo distribuye el 60.2% de la población recibe agua del ANDA. Eso no es una, digamos, una cobertura que debería de tener, ¿sí?, el ANDA. Prevalece en su producción y distribución criterios que deben de estar claros, llegándose a una situación dramática de estrés hídrico. ¿Qué es el estrés hídrico? Aquella condición en la cual se dificulta obtener el líquido precioso o preciado, que hay dificultad, ¿sí?, que para obtener el precioso líquido hay dificultades para obtenerlo. Imagínense las personas que tienen que 4, 5 kilómetros para ir a tener agua, ¿sí?, desde donde viven, ¿sí?, y ida y regreso, y cargando. Eso es estresante, es un estrés hídrico. El otro criterio, el agua es un derecho humano y por tanto 9 de cada 10 salvadoreños, este dato lo pueden ver en el documento que está en el aula, exigen que exista una normativa que garantice un suministro de calidad para toda la población y que se definan parámetros de saneamiento y tratamiento de las aguas negras y residuales. Resulta que muchas veces puede llegar el agua potable a muchos lugares, pero no hay tratamiento para las aguas negras y residuales. Entonces estamos en mucho problema. No hay salubridad. Puede haber agua, pero no hay donde se canalicen esas aguas negras o residuales. Y por lo tanto, la población exige que el agua sea reconocida como un derecho humano en la Constitución. Lo que yo les mencionaba. Luego vienen las medidas urgentes coyunturales. Manejamos la idea siguiente: retomar la crisis sociosanitaria COVID-19 como una oportunidad para traer a primera plana la urgencia y preocupación por un cambio estructural que involucre a la salud, educación, comunicación, información y medios de comunicación como los niveles o aspectos de la realidad que junto con las iniciativas medioambientales se promuevan, fomenten y propongan a través de una ciudadanía activa, ya sea en organización, concientización y movilización, la aprobación de una ley general de agua. O sea que si no se ha podido aprobar la ley general de agua en las anteriores asambleas legislativas, es necesario que en esta sí se apruebe. ¿Sí? Esta tiene la obligación, la obligación. No nos van a hacer un favor, porque es algo, es una deuda pendiente de que aprueben la ley general de agua. Y esta es otra medida que para mí que es necesario también hacer conciencia, cosechar y cultivar agua. Como una iniciativa y preocupación en correspondencia a la evidente escasez del agua en diversas partes del mundo, se ha introducido una nueva tecnología y que tiene que ver con el quehacer cotidiano de la población en general y de los sectores poblacionales que más sufren la escasez del preciado líquido, y que consiste en la captación de la precipitación pluvial para usarse en la vida diaria. O sea que es una precipitación pluvial, los niveles de agua, lluvia que caen, ¿sí?, ya sea en un día, ya sea en determinada hora, etcétera, y que caen en un territorio o en un país. Entonces, esas son precipitaciones pluviales, ¿sí? O sea que se refiere al agua lluvia. Entonces, esta propuesta dice que hay que usar el agua lluvia, ¿sí? El agua lluvia, no para tomar. Ya vamos a ver para qué.
Es decir, el uso de las aguas lluvias como sustituto del agua potable. Todo para no utilizar innecesariamente el agua de los mantos freáticos. Los mantos freáticos, así se les llama, a los mantos donde se encuentra agua en el subsuelo y que es agua disponible para ser usada, ¿sí? Para propósitos potables, o sea, para propósitos para consumo humano, para beber, para, específicamente para beber. Todo lo anterior mediante procesos provenientes de sistemas de captación. Esta es la tecnología. Todo lo anterior mediante procesos provenientes de sistemas de captación de agua y que se encarga de cosechar y cultivar el agua con tratamientos adecuados para ser usada óptimamente en actividades y áreas fundamentales como la salud, la agricultura, ganadería y saneamiento. O sea que tiene que ver mucho también con el tratamiento. No es solo agarrar el agua lluvia y empezarla a usar. Por ejemplo, si en el ramo de salud se va a usar las aguas lluvias, estas deben de tener un determinado tratamiento. Si se va a usar para la agricultura, también. ¿Sí? Para la ganadería, también. Y el saneamiento. O sea que es todo un presupuesto en el cual también debe haber un tratamiento científico. Y los medios naturales de captación son la lluvia, la niebla y el aire. Este es al menos aquí en El Salvador, me imagino que ha de estar ya implementado esta tecnología, pero a nivel doméstico no veo que esté muy implementado, al menos aquí a nivel urbano. Tengo entendido que ahí la gente que vive en el Bajo Alempa ya cosecha agua y cultiva agua. Bien, este es ya el cuestionario que ustedes también van a realizar con sus respectivas preguntas y respuestas. Sería el cuestionario número 14. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Al respecto? ¿No la hay? No, Pasamos licenciado, siempre se va a hacer el mismo periodo de tiempo que hasta el viernes vamos a tener para entregarlo. Está programado hasta para el día viernes a las 12 de la medianoche. Ah, ok, gracias. Bueno, tienen tiempo entonces. Como habíamos dicho anteriormente, que vamos a también a hablar sobre una guía que es formulada y que va a consistir en la actividad evaluada que vamos a tener antes del examen parcial. ¿Sí? Antes del examen parcial. Y que yo el día de ayer pues la formulé e incluso la puse eh, en el aula virtual. No sé si ya la leyeron ustedes, pero igual. Bien, aquí está. Todos la ven, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces aquí está la actividad que se va a hacer previo al examen parcial y que también tiene su ponderación, vale el 50%, ¿sí? de la nota de registro. Entonces, como ustedes pueden ver, se refiere pues, y la voy a leer, ¿sí? Guía de trabajo para realizar el dossier COVID clases
de sociología como actividad evaluada previa al tercer parcial y final correspondiente al tercer registro. Bueno, yo me tomé la libertad de poner, de definirles qué es un dossier. Pues hay dos definiciones de lo que es un dossier. Es un documento escrito en soporte físico o en versión digital que presenta información acerca de una o varios aspectos de una institución, ya sea de carácter público o privado. Y está otra también definición: a un conjunto de documentos, planes, procedimientos, informes, registros que incluyen toda la información requerida sobre un tema concreto. Teniendo en cuenta las dos definiciones anteriores de dossier, veremos que la que se vincula a lo que se quiere hacer en la asignatura de sociología es la número 2. Entonces vamos a retomar la definición número 2 para poder hacer el dossier con clases de sociología. ¿Sí? Entonces, aquí hay unas indicaciones generales que quisiera que se leyeran. Sí, Ruth. Ajá, Ruth. Te escucho. Sí, el dossier lo vamos a hacer en PDF siempre. Pues aquí vienen ya las explicaciones. Tal vez ahí te voy a aclarar. Aquí en las indicaciones generales. ¿De acuerdo? Eso que tú me estás preguntando. De acuerdo. Eso que tú me estás preguntando viene aquí en las indicaciones generales. Bien. Número 1. Es que no alcanzo a leer por eso. Bueno, entonces, bueno, te lo voy a leer. ¿De acuerdo? Entonces hay que poner atención. El dossier consistirá en el conjunto de clases que sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en los niveles de la realidad histórico-social salvadoreña se desarrollaron e impartieron durante el ciclo 1 2021 y que comprenderá desde la clase número 9 hasta la clase número 17. Ojo con esto. Fíjense que van a tener que retomar todas las clases que yo he subido y que se refiere al impacto de la pandemia COVID-19 en los niveles de la realidad histórico-social salvadoreña. Es decir, desde la clase número 9, porque yo las he enumerado en la organización que yo les puse al principio del ciclo, va a ser desde la clase número 9 hasta la clase número 17. Claro, no hemos llegado hasta la clase número 17, pero en pocos días vamos a llegar a él. ¿Sí? Entonces, a mi modo de ver, ustedes deben de tener muy claro que son desde la clase número 9 hasta la clase número 17. Número 2, como el documento se refiere a una compilación, o sea, una selección, colección de documentación importante sobre un mismo tema, se le agregará información rápida en la estructura de cada tema desarrollado e impartido. ¿Qué quiere decir eso? Que cada clase va a llevar pues una estructurita. Y ya vamos a ver en qué va a consistir la estructura que va a llevar cada tema o clase. Número 3. Dicha información consistirá en un breve resumen o abstract sobre cada tema desarrollado en las presentaciones PowerPoint por parte del docente facilitador. Van a hacer un breve resumen de cada clase. De cada clase. 3.2. Palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Se refieren a los conceptos, categorías más utilizadas
en el documento clase y que ayudarán a explicar el tema problema. Si ustedes ven hoy en día en las revistas, incluso en los boletines científicos, los artículos científicos o que hablan de temas científicos vienen precedidos, ¿sí?, de un resumen y de o abstract, porque abstract en inglés quiere decir resumen, y de palabritas claves que se usan en el artículo para que usted se oriente. Porque este dossier es para que lo lean. ¿Sí? Para que lo lean. Entonces, 3.3, se agregarán todas las clases en presentación PowerPoint, subidas por el docente en el aula virtual con su respectivo tema resumen o abstract y palabras claves. Ejemplo, aquí está una clase, yo creo que es la de ayer. Ustedes saben que aquí están las diapositivas. Entonces yo he ideado una estructura de cada tema clase, desarrollada e impartida. Número 1, el tema. 2, el resumen o abstract. Y 3, palabras clave. Esto es muy importante. Todo lo anterior redactado en diapositivas antes de la presentación en PowerPoint. Favor utilizar diapositivas con plantillas de presentación de la Facultad de Medicina. O sea, ustedes saben de que yo utilizo plantillas alusivas a la Facultad de Medicina. O sea, ustedes también tienen que hacerlo. Entonces viene ahora estructura del dossier. La carátula. 4.1, carátula. 4.2, introducción. Y 4.3, índice. Ahí no se pierde. 5, modalidad de trabajo. La actividad se realizará en grupos de 5 como máximo o grupos de 3 como mínimo. Aspectos a evaluar. 6.1, puntualidad. Va a valer el 5%. 6.2, forma y presentación. ¿Sí? Forma y presentación. El 10%. Y 6.3, contenido, que va a valer el 30%. Va a valer el 30%. Ustedes suman y van a ver de que no suma el 50%, sino que suman, ¿cuánto suman, Zaira? Perdón, licenciado, ¿qué dijo? ¿Cuántos por ¿Que sumara qué? ¿Cuál es la sumatoria de los porcentajes que le estoy dando a la actividad? Si usted suma el 45%. Espéreme, ahorita lo hago. Entonces, bueno, ¿por qué suma el 45% y no el 50%? Porque también está el otro 5% que yo le voy a dar a la asistencia a esta clase. 45 súmale. Vale, entonces, pero usted se estaría preguntando ahorita, bueno, ¿y qué no dice que vale el 50%? Entonces, resulta que el otro 5% es de la asistencia a esta clase. Ojo con eso. Y por eso que vale el 45%. Bien. El otro dato es bien importante. Por favor, el otro dato es bien importante. Fecha de entrega. El dossier se va a entregar el 29 de mayo de 2021 mediante la herramienta virtual Tarea de la plataforma virtual UE, Universidad Evangélica de Salvador.
desde las 12 del mediodía hasta las 24 horas. Y algo que también deben de tomarlo muy en cuenta. Si por alguna razón no se entrega el dossier COVID clases de sociología en la fecha y hora estipulada en la herramienta virtual tarea, se podrá entregar y recibir en forma extemporánea con base a 7.00, hasta el 31 de mayo del 2021, hasta las 24 horas del mismo día, vía correo electrónico. Bien, entonces aquí están todos pormenorizados de lo que va a consistir esta actividad evaluada, previa o previo al examen parcial último que tenemos. ¿Preguntas? Estamos prestos a escucharlas. Tenemos 15 minutos para poder aclarar algunas cosas. No sé, ¿o les queda claro? Entonces, licenciado, cuando dice que tiene que agregarse documentos, por ejemplo, podríamos agregar la reforma agraria, la reforma del agua, cosas así, a los documentos que usted necesita, por ejemplo, las clases, como de dónde se sacó esa información o algo así. Bien, buena pregunta para aclarar lo siguiente. Los documentos, ¿a dónde dice eso, Leticia? Ubícame aquí, por favor. ¿A dónde dice ese criterio o ese dato? Leticia, por favor, ubícame. Un poco en la pantalla. ¿Perdón? Si puede bajar un poquito el documento que está mostrando en pantalla. ¿Aquí? ¿Está bien aquí? Sí. Un poco más, licenciado, por favor. Ajá. Dice, el dossier consistirá, ahí está en el punto 2, dice, como el documento se refiere a una compilación, selección, colección de documentación importante sobre el mismo tema, se le agregará información rápida en la estructura de cada tema desarrollado e impartido. Ajá. Pero viene el 3 y te dice que dicha información consistirá en, aquí en el 3, ¿ves la flechita del mouse? 3.1, ajá. No, 3. Va, 3 dice, dicha información, Sí, David, licenciado. dicha información consistirá en ¿qué? En un breve resumen o acto sobre el tema desarrollado. Esa es la clase que yo di, pues. Sobre esa clase ustedes van a hacer un breve resumen. No es que le tengamos que agregar otra información, sino que No. nos vamos a basar en la clase y en lo que usted nos ha explicado. Claro, como ustedes tuvieron una clase, ¿verdad? Entonces ustedes también pueden contribuir a hacer ese resumen. Es solamente que va a ir antes de la presentación que yo estoy aquí señalando, ¿verdad? Esto. Entonces ustedes tienen que ir precediendo un resumen. Luego las palabras claves después del resumen. Por ejemplo, ¿cuáles son las categorías más usadas en la clase y en la diapositiva? Por ejemplo, les voy a dar, digamos, una idea. Por ejemplo, yo siempre me he dado cuenta que siempre en las clases yo utilizo la palabra realidad histórico-social. Si ustedes revisan todas las clases, ese término, que para mí como sociólogo es una categoría de análisis llamada realidad histórico-social. Esa es una categoría que siempre está en la diapositiva. La otra es formación social.
Ejemplo. Ahí tiene que ponerlo en las palabras claves. ¿Sí? ¿Por qué son palabras claves? Porque explican mejor y científicamente. Y científicamente el problema. Entonces, así es la cosa. Esa es la información que se le pide. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende ahora? Sí, licenciado. Bueno, ¿qué otra inquietud, duda, pregunta? Háganla. Con respecto a la fecha de entrega, no hay ninguna duda. Tiene que ser este mes. Ojo. Ojo con eso. El documento se llama Dossier Coviclases de Sociología. No se olviden. ¿Que hay otra pregunta? ¿Duda? Sí, licenciado, fíjese que quizás con la misma pregunta que le hizo Ruth, porque no veo en qué formato se debe de especificar, específico se debe de entregar, porque así como usted lo muestra ahí, digamos, pone la presentación y todo, podría hacer el caso, por ejemplo, yo me lo imagino así, ¿verdad? Lo hago en un documento de Word, le puedo poner el link de la presentación, explico el resumen antes, las palabras clave y todo, y pongo la presentación. Luego sigo el siguiente tema, hago lo mismo, pongo el resumen, las palabras clave y todo, hasta terminar las clases. Entonces, ¿eso sería en PDF o en qué formato lo necesita usted, licenciado? Eso que tú me estás preguntando. Leticia, Eva. Leticia, Sí, aquí están en el 3.3. Leamos. Se agregarán todas las clases en presentación PowerPoint subidas por el docente en el aula virtual con sus respectivos temas. Resumen o acto y palabras clave. Ustedes se han fijado ustedes que en el aula virtual está este icono. ¿Se han fijado? Remítanse al aula virtual después de esta clase y van a ver de que siempre está este icono. Entonces, este icono ustedes le hacen clic y se revelan las diapositivas. ¿Verdad, Leticia? sí, licenciado, es que a eso va mi pregunta, porque, por ejemplo, si yo quisiera ponerlo en una presentación de Word, ¿verdad? Y si le pongo el link, a veces falla el documento de Word y aunque le ponga el link, digamos, ya no entraría a la presentación en sí. O sea, en pocas palabras, licenciado, es como un rotafolio virtual, digamos. Sí, tiene bastante semejanza, pero no es un rotafolio. Pero más o menos idea. Sí, tiene mucha semejanza, porque también un rotafolio te ayuda a recopilar información, ¿verdad? Eso está muy claro, son cosas comunes. Sí, Ruth, vamos, ya nos va quedando poco tiempo. Ok, solo mencionarle que casi nunca nos deja subir la plataforma a otro formato que no sea PDF. Entonces, yo creo que ustedes pueden activar esa opción del formato en que subirlo, no estoy segura si es así, porque ya he intentado subir en otro formato y no me deja, solo me deja subir PDF. Por eso quizás la compañera y yo estábamos preguntando por lo mismo. O sea, ya sabemos que lo tenemos que hacer en PowerPoint, pero avisarle que la plataforma generalmente no nos deja subir otro documento que no sea PDF. Entonces, si usted lo pudiera arreglar o predeterminar para el PowerPoint, sería excelente para nosotros. Gracias. Ruth, no te pude escuchar todo lo que me dijiste. Quizá porque había otra intervención ahí
no te pude escuchar en realidad y me importa mucho lo que dijiste. Si quiere. Ok, ¿sí me escuchan? ¿Cómo? Ahora sí me escuchan. Bueno, sí. Sí, porque no tenés ninguna intervención ya. No, ya quité. Le mencionaba que generalmente la plataforma no nos permite subir otra opción que no sea PDF. Porque, bueno, no sé si es porque ya está predeterminado así, pero si usted pudiera predeterminar la plataforma para que nosotros ya subamos el documento PowerPoint, sería ideal. Le mencionaba eso porque ya en otras materias yo he querido subir material así en PowerPoint por el tipo de tarea y no lo logré hacer, así que me tocó cambiarlo a PDF. Ah, bueno, pero eso tendría que yo hacerlo. Pregunto. No tienen que Pues hacerlo creo ustedes. que sí puede ser, que Porque- sí, usted tendría que hacerlo, tendría que predeterminar la plataforma para Ajá. que nosotros subamos en PowerPoint. Bueno, Yo quiero entonces- hacer una mención, Liz. Yo prácticamente los cuestionarios los pongo en diapositivas y las convierto en PDF y bueno, yo en mi persona no tengo ningún problema en subirlas así en PDF. No sé si en eso se refería a la compañera. Es que tú lo conviertes en PDF, pero vos en tu computadora. Exacto. Sí, es que a eso voy yo también, de que cada computadora tiene su convertidor a PDF. Porque yo la tengo también, por ejemplo, para enviarles los links a ustedes, yo se los envío, pero convertidos en PDF, porque primero los subo en Word, digamos, los links. Los links en Word primeramente. Los subo, como es lo que le llaman el clipboard, o portapapeles que le llaman. Entonces, yo primeramente los subo a Word y después lo convierto en PDF. Pero eso yo lo hago aquí en la computadora. No es que yo le pida a los de la tecnología de la universidad para poder hacer esto. Licenciado, una consulta, no, una opinión, más que todo. Lo que pasa es que a veces cuando hay problemas con otros tipos de archivos y generalmente permiten subir PDF porque el PDF es un archivo más ligero, digamos, como más Sí, pequeño pesa menos, dice. que una presentación, por ejemplo, en este caso En sería Word. una presentación un poquito pesada porque Sí. incluiríamos bastantes temas, más sus presentaciones, digamos, sería un poco pesada. Entonces, a eso iba mi pregunta, porque digamos, si yo lo hago en PowerPoint, supongamos, me pongo a trabajar en PowerPoint y en PowerPoint incluyo el link de sus presentaciones. Si yo lo convierto a PDF, ya no funcionaría el link, eso es lo que me refiero. Pero si usted nos dice que lo hagamos en PowerPoint y lo convirtamos a PDF, no le veo ningún problema. O sea, sería básicamente lo mismo, ¿verdad? Solo que en PowerPoint y convertido en PDF. Estaría bien así. Entonces, así sería. Háganlo así porque yo lo recibo en PDF y después lo bajo, ¿va? Y yo voy viendo digamos, la diapositiva, porque recuerden que van a ser diapositivas. ¿Sí? Ojo con eso. Van a ser diapositivas. Pero sí, pueden convertirlo en PDF y enviarlo en PDF. Para que yo lo vea aquí en mi computadora y vaya viendo. Por ejemplo, los resumen, estos de las palabras clave. Bueno, se nos ha ido el tiempo. En realidad, pueden haber otras dudas, pero yo les agradecería que me las hagan llegar, ya sea en el foro o en WhatsApp. En todo caso, tenemos un foro. ¿De acuerdo? Nos vemos la otra semana. Gracias, Liz. Gracias, Bueno, Liz. utilicen el foro o el WhatsApp.